Buenos días a todas y todos, diputados, diputadas, secretario. Le damos la bienvenida, doctor Roberto Arroyo Matus. Nos da mucho gusto que esté el día de hoy aquí en esta Casa del Pueblo, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como a las funcionarias y funcionarios que lo acompañan. Sin embargo, esta secretaría es muy importante para nuestro Estado. Primeramente, quisiera reconocer la importancia de la labor que desempeña en esta institución en beneficio de la sociedad por su esfuerzo permanente en acciones, medidas de autoprotección y autopreparación para los fenómenos naturales, así como los ocasionados por el ser humano. Aprovecho este espacio para manifestar algunas inquietudes, porque como bien decía usted en este informe, pues nuestro Estado es un Estado muy vulnerable a los riesgos naturales, a los fenómenos naturales. Siempre tenemos sismos, tenemos tormentas, tenemos lluvias muy intensas y nuestro Estado frecuentemente está en una situación de riesgo. Y es muy lamentable, como usted nos comentaba, que gobiernos pasados dejaron de invertir en todo lo que tiene que ver con la protección civil. Y fíjese que es un tema para nosotros preocupante en términos, desde hace muchos años, en términos de que si nosotros pensamos en el desarrollo de Guerrero, tenemos que pensar necesariamente en cómo generamos una mejor gestión de riesgos, cómo atendemos de mejor manera a nuestras poblaciones. No solamente cuando suceden los fenómenos naturales, sino cómo vemos el tema de la gestión de riesgos como un tema de planeación de nuestras ciudades, porque Guerrero tiene las ciudades, una de las ciudades, yo me atrevería a decir, menos planificadas del país. Y entonces tenemos todo un problema con las manchas urbanas, ya sea en poblaciones pequeñitas o en poblaciones grandes como Acapulco, que crecen y crecen sin que haya una planeación, porque hay un gran faltante. Y a eso se refiere la pregunta que le quiero hacer el día de hoy, pues después de este informe, y que tiene que ver con los atlas de riesgos. ¿Cuál es la vinculación del Estado con los municipios para generar el atlas de riesgos? Usted nos informaba que se han estado llevando a cabo el atlas de riesgo. Pero a mí me gustaría que nos profundizara en torno a este tema, que tiene que ver justamente con no solo la atención de los fenómenos naturales, sino con la planeación de las mismas comunidades. De tal forma que vemos en Acapulco, en Chilpancingo, en Cihuatán, como cada vez hay más viviendas en las barrancas, por ejemplo. Y pareciera, desde hace muchos años, sabemos que esto no es un tema reciente, tiene muchos años, así han estado creciendo nuestras ciudades, pareciera que a nadie le interesa y que no importa el riesgo que están ahí las familias y siguen creciendo y nadie pone orden. Entonces, a mí me gustaría mucho que usted nos pudiese comentar, ahondar en torno a este tema que usted plantea de que se están haciendo análisis en torno al atlas de riesgo, pero me gustaría saber los avances sobre los atlas de riesgos en específico y cómo se vinculan con los municipios. Hasta donde sabemos, ningún municipio del Estado tiene un atlas de riesgo actualizado. Ni siquiera actualizado, no tienen un atlas de riesgo, de tal forma que sí me gustaría ver en la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil una estrategia de cómo atender no solo el atlas de riesgo estatal, sino cómo los municipios avancen en sus atlas de riesgos municipales. De tal forma, tutelados, desde luego acompañados por el tema estatal, porque si no, se nos hace muy sencillo que siempre que sucede algo en los municipios, pues el Estado, pero no generamos los atlas necesarios para el desarrollo urbano. Y quisiera que usted nos ahondara en este tema, es una de nuestras preguntas, porque tenemos riesgos importantes, peligros tanto de comunicación como de posibles afectaciones que trascienden en la vida diaria y comunitaria de nuestro Estado, considerando que el atlas implica las áreas de peligro, de exposición, de vulnerabilidad, riesgos clasificados según el tema, para su visualización, análisis y desde luego prevención, contemplando que tenemos diferentes mapas de riesgo, ya sea por fenómenos perturbadores, mapas de susceptibilidad, inventario de bienes expuestos, de vulnerabilidades, escenarios de riesgos conforme al CENAPRED, y una de las preguntas es esa, ayúdenos a ahondar
en torno a este tema para que nuestras ciudades sean mejor planificadas, nuestras comunidades sean mejor planificadas. Y por otro lado, quisiera preguntarle también, saber en qué grado de actualización tenemos este atlas, desde luego. Y otra de las preguntas que quisiera hacerle es ¿cómo va? Diputada, pedirle que pueda concluir. Estamos su concluyendo. Gracias. ¿Cómo va la profesionalización del Servicio de Protección Civil? Sabíamos que iba en una etapa de profesionalización, estaban avanzando en eso, ojalá nos puedan dar. ¿Y cuál es el seguimiento también? Una última pregunta. Utilizado para la reconstrucción de las escuelas de educación básica y de viviendas en aquellas zonas o en aquellas que han sido afectadas por los últimos desastres naturales en la entidad. Esas serían, es cuanto, Presidenta, nuestras preguntas. Se concede el uso de la palabra al doctor Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo de hasta 10 minutos. Sí, muchísimas gracias. Quisiera comentar sobre todo de que muy rápidamente, respecto a la primera pregunta, ¿cuál es la vinculación que tenemos con los municipios para generar estos atlas municipales de riesgo? Dice, yo quisiera mencionar algo muy importante. Tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México y nos presentó justamente allá la encargada de la Protección Civil de la Ciudad de México, su atlas de riesgo, un documento maravilloso con alrededor de 4.500 capas ya, la verdad, una maravilla, donde pueden observar qué zonas, ¿verdad?, está lloviendo ya prácticamente en tiempo real, cómo llueve, cómo se puede acumular la lluvia y cómo puede inundar y cuántas casas pudiese afectar al momento. Es increíble, o sea, todo en tiempo real. Ojalá que llegáramos a ese nivel. Es un poco complicado, la verdad es de que ha habido una vinculación importante con los municipios. De hecho, yo quisiera comentarles que su servidor es miembro del Consejo también Municipal de Chilpancingo Guerrero, de Protección Civil, y hemos logrado, en el caso del municipio de Chilpancingo, que se esté realizando justamente ahorita una actualización de ese atlas, el Atlas Municipal de Chilpancingo. Es un documento importantísimo y que es parte de lo que deben de tener pues todos los municipios. Sin embargo, es también un aspecto económico el que quizá limita a la mayoría de los municipios que puedan actualizar sus atlas. No hay suficiente recurso. Hizo una inversión, no sé de cuánto, el municipio para contratar los servicios de una empresa que viniese a hacer los estudios, y pues la verdad es de que seguramente se va a pagar una cantidad fuerte por realizar ese estudio, pero es muy importante, nos va a ayudar entre otras cosas a definir cómo está la situación de, por ejemplo, el norponiente. Están haciendo estudios específicos de la zona para conocer cuál es la situación que se presenta ahí. Se va a incluir dentro de estas condiciones del atlas el aspecto de tipo geofísico. Están haciendo un estudio de resistividad eléctrica, que es un aparato pues bastante caro, con el que no fácilmente cualquier digamos especialista cuenta. Es caro realizar un atlas, la verdad. Y entre otras cosas ya dio un primer paso, esperemos que sea un ejemplo para todos los municipios que tengan la capacidad económica de ir configurando su propio atlas de riesgo. Yo quisiera hacer un llamado sobre todos los municipios de que se tengan mucho cuidado, porque hay muchas empresas que ofrecen este servicio para elaboración de atlas municipales de riesgo. Sin embargo, el gran problema es de que por lo regular se contrata un servicio en donde solamente les aportan información que ya está disponible desde la federación, o sea, no hacen más que organizarles un sistema de información, una base de datos, pero no se hace ningún análisis. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el caso del municipio de Chilpancingo están haciendo un análisis con toda esta información y creo que se va a tener ya listo probablemente alrededor de 3 semanas. Entonces, ¿qué estamos haciendo también en Zihuatanejo? En Zihuatanejo también se está alentando que se trate de actualizar su atlas municipal de riesgos, y en el caso de Acapulco también. Yo creo que son municipios, digamos, con mayor poder económico y los van a poder contratar. Nosotros desde la Secretaría de Protección Civil estamos haciendo todo el esfuerzo para lograr que se tenga este atlas estatal con capas esenciales
Y llevamos un buen avance ya, sobre todo, por ejemplo, para monitorear algunos de los ríos más importantes y cómo sus afluentes pueden hacer que estos ríos crezcan y generar inundaciones. Entonces yo creo que la vinculación es importante, podemos de alguna forma tener pues esta relación con los municipios de tal manera que se les vayan generando algunas capas, las básicas por lo menos. Y yo quisiera comentar de aquí que de los más importantes fenómenos que tenemos en Guerrero pues son naturalmente los hidrometeorológicos y los sísmicos, y también los de estabilidad de laderas, que es un aspecto ya un poco más como geotécnico y geológico. Yo creo que con las actividades que estamos realizando, con lo que se está emprendiendo, ya llevamos 2 capas, la verdad es que son pocas, pero estamos en ese camino, en consolidar próximamente también las capas de fenómenos hidrometeorológicos, por lo menos para los ríos que puedan ocasionar mayores daños en la población guerrerense. Creo que ha habido un buen avance en ese aspecto. ¿Qué grado de actualización tiene el Atlas de riesgo? Pues les comentaba, es mínimo. La verdad es de que desearíamos ir a mayores pasos, ¿verdad?, para tratar de desarrollarlo. Uno de los problemas con los que nos encontramos es que toda esta información se sube y es validada a la Coordinación Nacional de Protección Civil a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres. O sea, no se puede subir nada al Atlas Nacional de Riesgos que no esté validado por esta institución. De tal manera que, para que lo validen, se requieren estudios técnicos, no se requiere exclusivamente nada más determinar si hay riesgo de manera simple, de manera, digamos, visual. Se requiere una serie de estudios, de tal manera que esas capas que se envían deben estar bien validadas por estudios técnicos, y ese es el gran problema que tenemos. No contamos con personal técnico especializado en la Secretaría de Protección Civil. Nos estaba apoyando con la parte hidrometeorológica un muchacho tesista que lo contrataron por ser tan bueno, se fue a Quintana Roo, ¿eh? Ya no tenemos ese apoyo, y lo que buscamos también es de que se pudiese profesionalizar más la Secretaría, de tal manera que contáramos con técnicos especializados, porque la verdad es que sí nos hacen falta más. Tenemos en geotecnia, tenemos en aspectos sísmicos, y se está trabajando justamente en esos aspectos. También quisiera comentar que en cuanto a la profesionalización de nuestros compañeros de Protección Civil, yo quisiera comentarles que un porcentaje ya muy importante de compañeros, por lo menos alrededor del 40%, tiene estudios de licenciatura en Protección Civil y también en Gestión de Riesgos. Se han formado por iniciativa propia. Yo quisiera reconocer a mis compañeros porque pues no ha habido ningún programa para que puedan tratar de tener estudios más avanzados en estos aspectos y se profesionalicen más. Lo han hecho por iniciativa propia, han invertido, ¿verdad?, su dinero para irse a formar. La mayoría de nuestros compañeros que están formados están en esa situación, y yo estoy, la verdad, muy orgulloso de todos mis compañeros porque hacen un gran esfuerzo, a pesar de que están a veces ahí en jornadas completas, ¿verdad?, tienen la oportunidad de estarse formando, y creo que vamos por buen camino. En el caso de los criterios para reconstruir escuelas, quisiera comentar rápidamente que lo que requiere, por ejemplo, IGIFE, es dictámenes de riesgo, que es lo que hace la Secretaría de Protección Civil. Nosotros, cuando nos encarga, ya sea la población o el mismo IGIFE o alguna otra dependencia, que acudamos, por ejemplo, a alguna escuela, lo que hacemos es rápidamente, lo más rápido que se pueda, atender la solicitud. Vamos, nuestros compañeros inspectores, que quisiera comentarles que son ya técnicos ya muy especializados, con varios años de actividad en este rubro, más de 15 años algunos de ellos, llevan a cabo inspecciones, generan un dictamen o opinión técnica, un dictamen de riesgo, y con este documento se le entrega a quien lo haya solicitado para que pueda hacer la gestión. Directamente se los hemos entregado a IGIFE. Ellos tienen un listado en donde tienen priorizado cuáles son los daños de mayor, digamos, envergadura que pudiesen afectar a los ocupantes, a los estudiantes, y lo que hace es programar la reconstrucción, la rehabilitación, los refuerzos o cualquier intervención que se tuviera que realizar. Entonces, más o menos ese es el esquema para llevar a cabo las reconstrucciones. Yo quisiera mencionar muy rápidamente también que
Por desconocimiento, la población muchas veces piensa que la Secretaría de Protección Civil tiene recursos para pues recuperar las escuelas, las viviendas. No contamos con nada más que pues prácticamente, como lo escucharon en el informe, básicamente es material de ayuda humanitaria que podemos aportar, y se aporta exclusivamente si los damnificados pues realmente lo son. Esa es lo que les quisiera mencionar. Quisiera comentarles también de que de nuestro caso lo que hemos procurado, y yo no quito el dedo del renglón, el aspecto de los atlas de riesgo es muy importante que se consoliden, que cada municipio que es responsable de generar sus propios atlas de riesgos municipales, pues los encaminemos. Es lo que estamos haciendo con los cursos que les mencioné. 3 cursos vinieron aquí los compañeros de la Coordinación Nacional de Protección Civil a mostrarnos cómo se lleva a cabo el procedimiento para programas preventivos, para proyectos que puedan ayudar a la prevención también. Y pues ese es el camino que debemos de seguir. Creo que vamos avanzando, les comentaba, quizá de manera lenta porque no tenemos muchos recursos, pero el esfuerzo de mis compañeros es loable. Yo les repito, aquí me he auxiliado bastante con ellos, porque tienen una experiencia maravillosa. Yo soy especialista en estructuras, conocía poco de atención de emergencias, aquí lo estoy conociendo y me doy cuenta que son verdaderos profesionales. Pues es lo que quisiera comentar y muchísimas gracias. Gracias, secretario. Se concede el uso de la palabra a la diputada Beatriz Mojica Morga por un tiempo de hasta 5 minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Bueno, solamente comentar, secretario, pues que es muy importante insistir en ese asunto de la profesionalización, de generar los atlas de riesgo, porque efectivamente son costosos los atlas de riesgos, pero es más costoso atender las emergencias cuando suceden, atender cuando no tenemos planificado el desarrollo, pues nos resulta más costoso, y esa es la sensibilización que tenemos todos que ponernos a hacer con los municipios, en el Estado, en todas las dependencias, aquí mismo, con los diputados, de que es importante que nuestro Estado invierta en generar los atlas de riesgos, y los municipios también, porque luego es más costoso. Y yo quisiera, en ese sentido, saludar y felicitar su trabajo que están haciendo en torno a la profesionalización, en que se pudiesen ahondar esas acciones para tener un personal pues mejor capacitado, desde luego. Y también, regresando al tema, me gustaría saber cómo Protección Civil puede coadyuvar a que los municipios paren de alguna forma, hagamos en el contexto un trabajo conjunto en términos de el desarrollo urbano, de parar las invasiones que hay en las ciudades más grandes de nuestro estado. Yo sé que no es una tarea específica de Protección Civil, sin embargo, cuando se delimitan las áreas de hasta dónde, o sea, cómo desde Protección Civil, desde la gestión de riesgos, no se pueden ayudar a coadyuvar, a hacer los llamados a los municipios para que no sigan creciendo desordenadamente, porque al final del día esto también tiene implicaciones muy graves en la pobreza de nuestro estado, en esas colonias que ya no se les puede dotar de servicios porque están en zonas de alto riesgo, y sin embargo pues siguen creciendo. O sea, Protección Civil da el dictamen, pero hasta ahí se queda el asunto, y tenemos que hacer esta vinculación de tal forma que un dictamen de Protección Civil pues sea obligatorio atenderlo. Sé que ahí tenemos mucho trabajo, muchas tareas a hacer, pero yo quiero hacer esa reflexión desde esta tribuna, porque nuestro estado no va a poder abatir los niveles de pobreza que tenemos mientras no le pongamos orden al desarrollo urbano en todas nuestras ciudades y nuestras comunidades, de tal forma que podamos generar pues mejores condiciones de atención, con una visión, desde luego, de un desarrollo ordenado, de un desarrollo sustentable que cuide todos los mecanismos de riesgos para que podamos tener mejores condiciones de vida. Es cuanto. Gracias, diputada.
Se concede el uso de la palabra al doctor Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para dar respuesta a la réplica, contando con un tiempo de hasta 10 minutos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué puede hacer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos para coadyuvar que los municipios puedan desarrollar pues un ordenamiento territorial? Fíjense que el Atlas de Gestión de Riesgo es muy importante, es un aspecto medular para llevar a cabo un ordenamiento territorial, porque justamente cuando se hace una observación, una detección, por ejemplo, de vulnerabilidades, de riesgos, de susceptibilidades de daño en una cierta zona de alguna población, si se detecta a tiempo, si se conoce cuáles son las probables posibilidades de que se pudiese presentar ahí daños o condiciones pudiese ser de condiciones de daño estructural, por ejemplo, en edificación. Es bien importante este atlas porque justamente delimita esas zonas. Por eso es esencial, por eso nos ha ocurrido esto en Guerrero. Se ha crecido de manera desordenada porque no se detecta a tiempo las zonas que puedan presentar potencial, por ejemplo, de deslizamiento o potencial de generar inundación. Así hemos crecido, desafortunadamente. Y les comentaba, el Atlas es una pieza clave para lograr evitar ese problema que nos aqueja, que nos está pues prácticamente estrangulando a todas las ciudades del sur del país, sobre todo. Se está trabajando de manera importante y relevante ya en la actualización de la Ley 455 de Protección Civil. Es un esfuerzo que se está haciendo de manera conjunta, justamente con el Congreso. Desde hace ya alrededor de varios meses se está trabajando, por el momento de manera separada, pero nos vamos a reunir con la mesa también de Protección Civil de aquí del Congreso para lograr que se trate de llevar a cabo esta reforma tan importante que va a incidir naturalmente también en el ordenamiento territorial, en obras públicas sobre todo. Les repito, es muy importante que se conozca esa condición de riesgo y solamente se puede lograr a través de estudios como los que comentaba hace un momento. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, yo lo considero realmente una tragedia, ustedes lo conocen bien, el caso de alrededor de 15 colonias en el norponiente de Chilpancingo, que están siendo afectadas y que pues ya llevamos alrededor de 154 viviendas ya como pérdida total, donde pues se asentaron todas estas colonias, alrededor de 70 hectáreas, en donde pues desafortunadamente se está generando este fenómeno, un fenómeno de deslizamiento que nadie sospechaba que se iba a generar y que muy probablemente, y lo digo de manera honesta, probablemente no se hubiese podido detectar de todas maneras, aunque se hubiesen hecho estudios previos. Así es la naturaleza, pues. Recientemente se están presentando deslizamientos que destruyen muchas viviendas, les comentaba 153 más o menos, otras tantas como 100, 120, están en proceso también de deformarse y tener este tipo de problemas. Entonces, sí, la naturaleza es, digamos, de alguna forma muy severa con nosotros, sobre todo cuando pues no notamos que nos encontramos en una condición de alto riesgo. Yo quisiera, si tienes una fotografía, aquí se puede ver, miren, una fotografía de allá del norponiente, no sé si aprecian, fíjense, aquí está una formación, sí, es una formación geológica que tiene algunos fallamientos, que pueden producir inclusive algunos sismos muy locales de magnitudes de 3 o de 4, realmente no muy relevantes. Pero yo quisiera que observaran que en esta zona, por ejemplo, si lo aprecian, hay un desgarre de ese cerro que seguramente ocurrió hace, pues no sé, cientos de miles de años probablemente, pero es un desgarre importante si lo aprecian. Esta zona ya se presentó un deslizamiento y justamente ahí, en la base de ese deslizamiento, se asentaron varias colonias. No sé si alcanzan a ver esta zona, donde están Casas Geo, vean dónde está colocada, todas esas colonias están prácticamente en la boca de este
especie de cañón, es una barranca que desafortunadamente pues toda la población que está sentada ahí bloqueó, sin saberlo, la salida natural del agua de esa barranca. Y por acá Tlacael, esta zona de aquí, ¿no? Tlacael, donde estaba el edificio que se demolió de la era, todos los que ustedes conocen seguramente bastante bien. No sé si observen que hay una formación inclusive aquí, una especie de circular, ¿no? Como una posibilidad de que todo esto, todo este material se esté moviendo, millones de toneladas de material que está moviendo poquito a poco. Ahí tenemos la fortuna de que seguramente no va a ocurrir una tragedia como en La Pintada, porque es una pendiente muy suave, pero que se está deslizando poco a poco y que está afectando a todas estas familias que están aquí y que están viviendo en la parte prácticamente de abajo de la ladera, que se está expandiendo, y también en la parte superior. Entonces, les repito, esto pues no lo sabíamos, ¿verdad? Nadie estaba enterado de que estábamos justamente en una zona bastante peligrosa, y ahora están las consecuencias. Los atlas de riesgo, ya con la tecnología que se tiene, con vuelos de dron y todo esto, pueden permitir asentar toda esa información, una base de datos para pues conocer a dónde nos podemos asentar sin problemas. O sea, ya tenemos toda la tecnología, pero pues la estamos usando apenas poco a poco, ¿eh? Apenas está poco a poco desarrollándose pues esta actividad para aprovechar esa tecnología electrónica que tenemos en la actualidad. ¿Tengo tiempo todavía, diputada? El único terreno que está libre por ahí, pueden verlo, ese que está ahí, está completamente deformado. Allá abajito está una escuela primaria que pues se intentó rescatarla, pero no se puede hacer nada, ya se está moviendo demasiado y ya tiene nuevamente daño. Después de que la trató de reparar el IGIFE, pues es un movimiento continuo, y yo quisiera llamar la atención aquí para todos nosotros, para todos los guerrerenses, que tenemos que intervenir eso lo antes posible, porque se va a seguir deformando, se van a seguir incrementando el número de casas dañadas, y hay que hacer todo lo posible para atender ese fenómeno. Y desafortunadamente, como ya no hay terrenos en Chilpancingo, ¿verdad? Estamos creciendo hacia las laderas, y es probable que empecemos a generar también problemas hacia, no nada más la zona norponiente, también en la zona oriente, ¿verdad? Estamos creciendo pues hacia los cerros, ese es el gran problema. Entonces lo que hacemos, les quisiera comentar pues que para coadyuvar con los municipios es tratar de tener estos atlas. Va a tomar tiempo, pero creo que se pueden dar pasos también más avanzados, sobre todo con el ejemplo de los grandes municipios, ¿no? Como el caso de Zihuatanejo, Acapulco, Iguala, Chilpancingo, que bien podría hacerse un exhorto para que inviertan en atlas de riesgo, y que lo hagan con mucho cuidado, porque recuerden que luego hay empresas prestadoras de servicio que lo único que hacen es darles la información que ya está contenida en el INEGI, en Conagua, todo eso nada más lo conjuntan y lo ponen como si fuera un atlas, pero eso no es un atlas. Un atlas no nada más es una base de datos, es básicamente un instrumento que permite gestionar el riesgo. ¿Y qué es eso de gestionar? Suena como a dirigir, como a tratar de gerenciar el riesgo. No, en realidad gestionar, bueno, se tomó del inglés de manera directa y como que no encaja muy bien en el español, pero gestionar es justamente tratar de organizarnos entre todos para resolver problemáticas. Es lo que hay que hacer. Muchas gracias. Gracias, secretario. Se concede el uso de la palabra a la diputada Beatriz Mojica Morga por un tiempo de hasta 3 minutos para que haga uso de su derecho de contrarréplica. Bueno, muy breve, en realidad no tengo contrarréplica. Creo que es importante que este tema sea parte de la agenda del Congreso, del Gobierno del Estado, de los municipios, para generar una visión de desarrollo distinta en nuestro Estado. Aprovechar para decir que este Congreso aprobó el año pasado un aumento importante a la Secretaría de Protección Civil, que se está poniendo énfasis. No es suficiente los recursos, pero en el 2021 el presupuesto fue de 201.198.600.000 pesos, y en el 2022 el presupuesto asignado fue de 348 millones.
de tal forma que hubo un aumento importante. Creo que se ve reflejado en acciones específicas. Solamente exhortarlo, secretario, a seguir trabajando pues intensamente. Estas partes de protección civil a veces no son muy visibles, no le ponemos los presupuestos necesarios, no le ponemos la atención necesaria, pero la vivimos cuando suceden las tragedias. Seguimos teniendo en Guerrero falta de reconstrucción sobre, por ejemplo, de las lluvias del Ingrid y Manuel, ya hace cuántos años. Todavía seguimos teniendo pueblos desplazados, seguimos teniendo falta de atención ahí, y seguramente pues tendremos que revisar cómo volvemos vinculantes desde el Congreso, cómo volvemos vinculantes las recomendaciones de protección civil, porque si no se quedan pues en algunas partes como llamados a misa, ¿no? A pesar de que hay riesgos, como bien nos señalan, pues a veces no hay la atención necesaria de parte de los municipios o del Estado para generar las respuestas necesarias y darle mejores condiciones a la gente. Y, por otro lado, pues hacer un llamado a la sociedad civil a que nos concienticemos en términos de los riesgos que tenemos y que nosotros también aportemos nuestra voluntad y nuestros esfuerzos a que se generen otras condiciones de atención para beneficio de nuestras propias familias, porque nosotros estamos, siempre decimos que por cuestiones de pobreza la gente se va a las zonas altas, pero no precisamente es una condición. O sea, si nosotros gestionamos de mejor manera los riesgos, podemos ofrecer a las familias de menores recursos otras condiciones de desarrollo y de vida. Entonces, yo ahí le dejaría más que una réplica o contrarréplicas, es felicitarlos por su trabajo, invitarlos a seguir redoblando los esfuerzos por el bien de nuestro estado de Guerrero y que podamos trabajar de manera conjunta para darle mejores condiciones a la gente y seguir sensibilizando sobre este tema de la protección civil y la gestión de riesgos. Muchísimas gracias.